Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria a Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Amén. Génesis capítulo, gloria al Señor, 22. Génesis 22. Dios nos ha regalado hoy una palabra muy hermosa. La verdad es que este tema me gusta mucho porque el Señor nos muestra lo importante que es entregarlo todo. Amén. Entregarle a Dios todo. ¿Por qué? Uno, cuando quiere conocer, saber, entender por qué Dios actúa de ciertas formas, de ciertas maneras, obviamente a uno le pregunta. Y hay una respuesta a todo. ¿Por qué Dios hace esto, el otro? ¿Por qué pide que lo adoremos? ¿Por qué pide que lo alabemos? ¿Por qué pide sacrificios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón en realidad? ¿Él necesita eso? No. Si estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Dios no necesita nada porque Él, antes de que nosotros existiésemos, Él ya existía. Amén, hermano. Él ya existía, entonces Él no necesita nada. Entonces, ¿cuál es la razón de que Él pida ciertas cosas? Llegamos a la conclusión que nos beneficia a nosotros, que el mayor beneficiado a todo esto somos nosotros. Amén. Y que todo empieza a darse de esta manera como hoy la vemos, a raíz del pecado, el pecado que cometió Adán en el huerto de Edén. O sea, si Adán no hubiese cometido aquel pecado en el huerto de Edén, nosotros no nos encontrásemos tal vez en esta situación. No tuviésemos que hacerle tantas preguntas a Dios o no estuviésemos así como con tantas dudas, con tantas ideas de pronto confusas, no estuviésemos en desacuerdo con Dios. Nuestra mente estaría tal vez con todas las respuestas, nuestra mente tuviese todas las respuestas y las cosas no fuesen tan de pronto complicadas para nosotros. Amén. Yo pongo un ejemplo como un hijo con un papá. Sucede de que una historia de un niño que justamente en la etapa de la adolescencia es que se va a vivir con el papá. Él había vivido toda su vida con los abuelos. Y los abuelos, pues muchos abuelos a los nietos los consienten, y a veces los hijos dicen: papá, pero es que tú a tu nieto le estás dando más cariño, más afecto, más pechiche, como dicen ustedes, que cuando yo era pequeño. Entonces llega el momento en que uno no entiende por qué el abuelo pechicha tanto a los nietos y a los hijos no hizo lo mismo. Y alguien decía: lo que pasa es que uno quisiera como que devolver a los hijos eso que uno no hizo por ellos. Como uno ya ha pasado por la etapa, dicen los abuelos, ya pasamos por la etapa de criar hijos, y ahora cuando vienen los nietos, pues queremos como que ser mejores papás de lo que no fuimos, ¿no? Es una segunda experiencia, dicen ciertos abuelos. Pero el asunto es que cuando este niño se va a vivir con el papá, hay muchas cosas que cambian. El papá le exige otras cosas, le exige que haga esto y esto y esto y esto, porque ya vivía con él. Con los abuelos, como que este niño tenía supuestamente más libertad, o habían reglas distintas de vida. Pero con el papá cambian muchas cosas y como que se siente incómodo y empieza a preguntarse y a preguntarle también a su papá: papá, pero ¿por qué tú me mandas a hacer esto? Mis abuelos no me mandaban a hacer esto, ¿por qué me mandas tú a que yo haga esto?
Y ahí viene la explicación del papá por qué él sí le pedía a sus hijos que hagan tales cosas. Entonces, cuando nosotros vivimos la vida de mundo, es como si estuviésemos siendo criados o educados o guiados no por la persona adecuada, ¿cierto? Pero cuando ya venimos a Cristo, empezamos a ser educados de la manera más correcta. Amén, hermano. Y también por razón de que pues somos personas que estamos bajo pecado, y por estar bajo pecado se nos pide hacer ciertas cosas. Pienso que los ángeles no hacen lo que nosotros hacemos por cuanto ellos no están en pecado. Hablando de los ángeles que siempre han servido a Dios y que siempre han estado al lado de Dios. Y que si les tocase hacer lo que hacemos nosotros, tal vez ellos lo harían con mucho gozo y alegría, porque ellos entienden, viven en la presencia de Dios y entienden mejor las cosas. Amén. Entonces debemos entender eso, que nuestra condición de seres caídos de la gracia, que vivimos bajo pecado, que sobre nosotros pesa el pecado, entonces Dios nos manda ciertas cosas que nos benefician para poder tener intimidad con Él. Amén. Bueno, vamos a leer entonces Génesis capítulo 22 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bueno, yo creo que la mayoría conocemos más o menos esta historia. De pronto no la hemos analizado a fondo, pero yo me imagino que muchos la sabemos, porque pues es una historia muy famosa de la Biblia, una de las tantas historias famosas que hay en la Biblia, que siempre en cierta etapa del año se celebran las fiestas que le llaman Semana Santa y esas cosas, y la mayoría pues vemos estas películas que las dan por la televisión, ¿cierto? Y ahora que tenemos la facilidad de verlas por el teléfono, o el que tiene internet en casa, pues puede buscarlas en las redes sociales y ver estas películas. Y hay una película muy famosa acerca de esta historia de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Por lo tanto, pues de seguro que muchos conocemos un poco de esta historia. Pero ¿qué quiere enseñarnos Dios en realidad a través de esta historia? Le hemos titulado a este tema: sacrifica a tu Isaac. Mírenme, ¿será que nosotros tenemos un Isaac? Ahora, ¿por qué Dios manda a que se haga este sacrificio? ¿Cuál era el propósito en sí de que Dios le diga a Abraham: sacrifica a tu hijo? Ahora, la palabra sacrificio tiene que ver con entregar algo valioso, algo importante, no cualquier cosa. Porque recuerde que cuando Caín decide traer sacrificio al altar, cuando Dios los manda a él y a su hermano Abel a que traigan sacrificio, Caín trajo un sacrificio, pero dice que ese sacrificio no agradó a Dios. Muchos dicen que era algo que no era muy valioso, muy importante, o no era el sacrificio adecuado.
De pronto la Biblia no nos da detalles varios, sino que nos lleva a analizar y a pensar por medio de que Dios pedía era un cordero que se sacrificara. Pero aquí, cuando vemos que Dios le pide a Abraham que haga el sacrificio de su hijo, su único hijo, no era algo sencillo, no era algo fácil. Primero porque entendemos que era su único hijo. Tenía un hijo por medio de una esclava, pero ella no era la esposa. En realidad la esposa era Sara, y la esclava ya no vivía en casa, se había ido a hacer su vida aparte. Tal vez ni sabía ahora Abraham dónde estaba Agar con ese niño, y que no lo iba a tener él a su lado. El único que iba a estar a su lado siempre era Isaac. Y Isaac pues sería el que cuando él fuese viejo lo iba a proteger, a cuidar, y tal vez el que lo iba a sepultar cuando muriese. Ahora, si nosotros empezamos a meditar por qué Dios le pide a Abraham esto, podemos llegar a la conclusión de que le estaba pidiendo lo más importante que tenía, lo más valioso que tenía, lo que él más amaba, ¿cierto? Lo que Abraham de pronto estaba dispuesto a darlo todo por ese hijo. Podríamos decir su mayor tesoro, por el cual uno a veces está dispuesto hasta dar la vida. Cierto padre, hubo un accidente, y en ese accidente él ve que venía un carro hacia él, y él iba con su hijo en los brazos, y cuando ve que el carro viene hacia él, él protege en su pecho a su hijo y permite que el carro lo atropella a él, pero no al niño. O sea, él busca protegerlo. En otra ocasión una mujer dice que se cae el techo y ella estaba con el niño en los brazos, y cuando ella ve que el techo se venía encima, ella lo que hace es cubrir al niño con su cuerpo para que el techo cayese sobre ella y no sobre el niño. Y en estos dos accidentes el niño vivió, pero los papás murieron, ¿cierto? Porque a veces el papá protege primeramente a su hijo antes que su propia vida. En muchas ocasiones se da eso. La mamá o el papá que ama verdaderamente a su hijo, porque siente en su corazón para él es lo más valioso y lo más importante. Y de seguro que para Abraham igualmente Isaac era lo más importante. Yo estoy seguro que ninguno dudaría de eso. ¿Por qué? Porque también entendemos que él lo tuvo en su vejez, que su esposa que él amaba con todo su corazón, con la que se casó, no le podía dar hijos. Y a través de un milagro es que él obtiene este hijo, y ya en su vejez. Y era su único hijo. Sara no volvió a tener más hijos. No había esperanza de que tuviera más hijos. Entonces para Abraham de seguro que era lo más importante. Ahora Dios se lo pide. Y la pregunta para nosotros sería, ¿qué es lo más importante que tú tienes? Eso es tu Isaac. Lo que más valor le das en la vida. Porque mira, Abraham no era un hombre pobre, era un hombre ya en este tiempo cuando tenía a Isaac. Ya Abraham era rico, dice uno de los más ricos que había en aquel lugar. Y pues podía él tener lo que quisiera, tener otras mujeres, tener otros hijos, qué sé yo, hacer una vida como él quisiese. Pero había algo importante en Isaac. Aparte que Dios le había dado una promesa de que lo haría una nación grande y de él nacerían reyes y muchas cosas hermosas que Dios había puesto en el corazón de Abraham, y le había dicho que era en Isaac la bendición. Entonces tal vez Abraham entra en un momento de confusión, digo yo, de preguntarse: Dios, pero si tú me dijiste que me ibas a bendecir en Isaac, ¿por qué ahora me lo pides que te lo entregue? Que me deshaga de él,
que ya no lo voy a volver a ver más, ¿cierto? Es como algo complicado, que tengas que deshacerte de tu hijo que lo llevaste en tu vientre o que lo viste nacer y llega el momento que él se va y no lo volverás a ver nunca más. Hay gente que le ha pasado que han muerto sus hijos pequeños. Tal vez no tienen uno, tienen 2 o 3, pero igual duele verlo partir joven cuando uno sueña verlo, no sé, casado, con nietos, profesional, que sea el que te va a sepultar cuando llegue el momento de partir de este mundo y sucede que te toca a ti sepultarlo. Es duro y a veces uno dice, Señor, ¿por qué? Entonces, dice el pasaje que acabamos de leer, y Dios probó a Abraham, lo probó. Ahora, ¿qué sucede después de esta prueba? Que Dios le dice a Abraham, después que él estuvo dispuesto a entregar a Isaac, le dice, ahora sí, te haré de ti una nación grande, ahora sí. Cuando Dios por primera vez le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, eso todavía estaba en planes, todavía había un paso importante que dar para que eso se haga un convenio legal, firme. Por decir algo, como cuando tú compras una casa. Cuando tú compras una casa, vas, hablas con la persona, se ponen de acuerdo y tal vez firman un preacuerdo, ¿cierto? Así se llama el documento, un preacuerdo. Pero cuando ya realmente la persona cumple con todas las reglas y leyes adecuadas para vender la casa y el otro también, ambos cumplen, el uno tiene los documentos en orden y el otro tiene todo lo que hay que pagar, entonces ahora sí, se puede vender la casa. Se llega ya a ese paso final de firmar la venta, ¿cierto? Y la persona ahora sí es dueño de esa casa. Y el otro pues se va feliz también con el dinero o lo que decidió, puede ser cambiarlo con otra casa o con una finca, no sé. Pero ambos quedaron contentos y ya las cosas se hicieron como se pensó. Bueno, cuando Dios hace esto con Abraham es algo similar. Que Dios le da la palabra, quedan en un trato, pero de ahí Abraham tuvo que hacer algo para lograr que realmente las cosas se dieran como Dios había hecho el trato con él. Entonces, o un precontrato. Cuando Abraham obedece a Dios y va a sacrificar a Isaac y lo pone en el altar y levanta el cuchillo para sacrificarlo y Dios mismo lo detiene, el Señor Jesucristo le dice, alto, no lo hagas. Ahora Dios sabe que tú realmente crees, confías y aceptas la voluntad de Dios. Y ahí es cuando Dios le dice, ahora sí, Abraham, vamos a firmar el documento, el pacto que Dios hace con Abraham y con su descendencia, para que de Abraham naciese el pueblo de Israel y del pueblo de Israel naciese el Salvador Jesucristo. Miren, quiere decir que si Abraham no hubiese decidido sacrificar a Isaac, Dios no hubiese sellado ese pacto con Abraham. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Por qué el tema se llama sacrifica a Isaac? Porque Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere engrandecernos, Dios quiere usarnos. Dios quiere darnos bendiciones como Él decidió dárselas a Abraham. Amén, hermano. Pero tenemos que sacrificar a Isaac. Tal vez nosotros decimos, yo creo que no tengo un Isaac. ¿O será que sí tengo un Isaac? Pues es eso que te detiene, que no te deja avanzar, que te limita, que no estás dispuesto a entregarlo. Ese es Isaac.
puede ser tú mismo, tu yo. La vez pasada predicábamos del yo, ¿cierto? Dios nos regaló esa palabra, el Dios yo o el yo Dios. O sea, yo. Israel, mire, Israel cuando Dios lo llama, ellos estaban en Egipto esclavos. Y cuando Dios los llama para ponerlos en la tierra prometida, los mete por el desierto, hace un preacuerdo con ellos. El preacuerdo lo hace en Egipto. Lo mismo que hizo con Abraham, un preacuerdo. Entonces, cuando ya están en el desierto, Dios empieza a probarlos. En el monte Sinaí, ahí les da las leyes, ahí les da el tabernáculo de adoración. Y Dios esperaba que ellos estuvieran de acuerdo con todo lo que Dios quería hacer. Ellos no estuvieron de acuerdo. Y todos los que no estuvieron de acuerdo no pudieron entrar a la tierra prometida. Nosotros digamos que tenemos un preacuerdo con Dios. Pero mientras no entreguemos en sacrificio a nuestro Isaac, no se va a culminar ese acuerdo. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? Bueno, los que salieron de Egipto, porque los hijos de ellos sí entraron, los que nacieron en el desierto tal vez, entraron. Pero la mayoría, tal vez el 99% de los que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida, no entregaron su Isaac. Siempre estaban en desacuerdo con Dios. Y si tú ves a Abraham, nunca estuvo en desacuerdo con Dios. Tal vez al principio estuvo confundido, todavía no tenía la fe madura, todavía no era un hombre que podía entender la forma de actuar de Dios. Pero con el tiempo, en esa intimidad, en esa comunión con el Espíritu Santo, en esa relación con Dios, tal vez es que Abraham se somete al 100% a Dios y le entrega todo lo que Dios le pide, sin guardarse nada. Primero que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham lo hace, sale, deja su familia, deja su pueblo, su nación, deja sus sueños, sus proyectos, todo lo que tenía en ese lugar, Abraham lo deja. Amén, hermano. Mira, y ahí estaba en el preacuerdo. Israel cuando sale de Egipto también obviamente que dejan sus casas, dejan el lugar donde vivían, dejan muchas cosas, costumbres. Yo no creo que cuando uno sale del lugar de donde vive uno sale como feliz. Es un poco complicado, aunque ellos salían a la libertad, pero al mismo tiempo yo creo que habían sentimientos encontrados en muchos de ellos, ¿cierto? Salir y ya no regresar nunca más al lugar donde vivías. Uno piensa a veces, a Abraham le pasa, al pueblo de Israel le pasa en el preacuerdo, pero cuando ya Dios decide cumplir lo que les había prometido, les pide sacrificio. Sacrificio, cruzar el desierto era un sacrificio, entregar a Isaac era un sacrificio, someterse a la voluntad total de Dios es un sacrificio, dejar todo. Dios te llama a ti. Dios llamó a Abraham. No lo llamó con los papás, con los hermanos, con la familia. No, lo llamó solo. Jesús cuando nos llama también a nosotros, también dice, dejarás padre, tierras, todo y me vas a seguir. Dejarlo. O sea, dejarlo en el sentido de ponerlo en segundo lugar. Amén, hermano. Poner en primer lugar a Dios. Ahora, Abraham tenía que decidir entre Isaac y Dios. ¿Por qué? Porque si él no sacrificaba a Isaac, estaba rompiendo su convenio con Dios. Ahí se acababa todo. Como cuando una pareja decide casarse, se enamoran, el preacuerdo, cierto, que nos vamos a casar y todo esto.
Y ya cuando están ya para tomar la decisión de casarse, de comprometerse a matrimonio, firmar un documento o ya hablar con los papás y todo, y ya para casarse, poner la fecha de matrimonio y todo eso, se sientan la novia, el novio, y entonces van a tomar las últimas decisiones, que si él vive, por decir algo, en otra ciudad, que una ciudad que puede ser Bogotá, que está como a 20 horas de aquí en bus, entonces él le dice, bueno, nos casamos y nos vamos a vivir a Bogotá. Allí es donde yo tengo mi trabajo y todo eso. Y si es en otra nación, que él es, no sé, de Europa, no sé, de otra nación, y tienen que coger un avión e irse a hacer vida a otra nación. Y ella dice, bueno, vamos. O de pronto ella le dice a él, no, yo no me voy, vente tú a vivir acá. Él tiene que tomar la decisión también de venirse a vivir al país de ella y dejar su nación, dejarlo todo. Entonces, cuando ya están a punto de casarse, que ya van a firmar documentos y todo, y a poner la fecha para el matrimonio, uno de los dos dice, no, yo no voy a dejar mi nación. Yo no voy a dejar mi pueblo, yo no voy a dejar mis padres, yo no voy a dejar mi familia.